Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. Eliseo, Andrés, bienvenidos a este capítulo de El Bien Común, que hoy día lo estamos haciendo desde el tercer Salón Internacional de la Movilidad Sostenible, la Experiencia E. Así que muchas gracias por tenernos aquí también. Y me gustaría partir conversando sobre los desafíos que tenemos como país con respecto a la movilidad sostenible. Si pudiéramos hablar, ¿cuál es el desafío, cuál es el dolor social asociado a esto? Gracias, Alexis. Bueno, gracias a ti por acompañarnos. Esta ya es la tercera versión de Experiencia E, que como su nombre lo dice, no es un salón internacional de la movilidad sostenible en el sentido de mostrar vehículos, mostrar autos, camionetas, motos, scooters, sino que, claro, vivirlo, poder experimentarlo. O sea, que aquí estamos literalmente al lado de la pista de prueba, así que invitamos a la gente a venir este fin de semana. Todavía estamos acá con autos, pueden probar todos los autos eléctricos de moda. Hoy día tenemos desde Tesla, Mercedes, BMW, BYD, toda la gente de Maxus, en fin. Y mira, yo soy un ferviente apasionado por la electromovilidad. Hace 12 años casi exacto al día. Un día me subí en Estados Unidos sin ninguna expectativa, al contrario, con prejuicios a un auto eléctrico, y bueno, quedé inmediatamente sorprendido de la aceleración, del hecho de la tranquilidad, de que puedes conversar literalmente a estos decibeles sin ruido. Y me puse en la misión me parecía, no sé, por ser un referente de todo el tema automovilístico, de introducirlo en Chile. Trajimos la Fórmula E hace algunos años, y sobre todo por la circunstancia virtuosa, por ejemplo, de los minerales. Los autos eléctricos usan 4 o 5 veces más cobre que los autos tradicionales. Entonces imagínate, ahí tenemos 120 kilos por cada auto versus 20, 25, lo que significa para la industria minera. El litio usan alrededor de 8 kilos comparado con gramos en un teléfono celular. Entonces no es un cambio que uno diga, no, acá hay algo que vamos a hacer un cambio, pero va a tener una serie de consecuencias negativas. Al contrario, o sea, los autos no contaminan de gases, no contaminan acústicamente. Hay un ingreso muy importante para Chile en el cobre y el litio. Y hoy día recién estaba con la ministra Aurora Williams, a quien le agradecemos que haya participado. Estuvimos conversando aparte y me dijo algo muy importante. El cobre, el litio que nosotros vendemos al mundo, que en los cuales somos líderes, es el mineral de los más responsables del mundo. El litio que produce SQM es litio de salmuera versus litio de roca, que se extrae en Australia fundamentalmente. La manera que se está extrayendo el cobre también es mucho más sustentable. Obviamente que no es absolutamente cero, pero hay un gran trabajo, hay un gran esfuerzo, un sacrificio. Yo conozco personalmente a la gente de SQM, de Spence BHP, que están siempre buscando mejorar en la vida en el fondo, por ejemplo, de las comunidades. Nosotros vamos con los cars eléctricos. Ahora, el próximo mes, vamos a San Pedro, a Toconao, a Mejillones, a Tocopilla. Llevamos 30 cars eléctricos, subimos a 600 niños de las comunidades para que conozcan la electromovilidad. Bueno, y en esta ayuda. Yo hice un programa en la televisión, Ruta Verde, con Tita Ureta. Fuimos a ver todo, por ejemplo, lo que hace SQM con las comunidades. Hay una parte que es prácticamente un oasis en el desierto, 30 hectáreas de alfalfa. Entonces hay, ¿no es cierto?, un impacto muy positivo para las comunidades. Así que yo obviamente que soy fan de esto, pero te digo de que realmente se está haciendo un esfuerzo porque no haya un impacto social. Andrés, ¿cómo ves tú el desafío que tenemos como país en este ámbito? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Alexis. Es un placer poder estar aquí en El Bien Común. Tenemos un tremendo desafío, no solo a nivel local, sino que a nivel mundial, de cómo descarbonizar nuestros procesos productivos, y en ese sentido los países han adoptado un sinnúmero de compromisos que al final del día se van traduciendo en políticas públicas, y Chile no es ajeno a aquello. En ese sentido tenemos ya una ley
de cambio climático que salió el 2022, que ya nos pone algunos desafíos como país, en donde, para que tengamos alguna referencia, aproximadamente como el 25% de las emisiones que tiene el país se le podrían atribuir al transporte. Después tienes otro porcentaje relevante, que es sobre el 20%, si hago bien memoria, que se le puede atribuir a la generación de electricidad. Por lo tanto, todavía nos falta pasos adicionales para poder ser compatibles con lo que necesita hoy el planeta para las futuras generaciones. En ese sentido, todos los actores somos relevantes en lo que tenemos que hacer, tanto el sector público como el privado. Y en el caso del sector público, que es donde nosotros como ISA Vías nos toca trabajar, que inicialmente se pudiese pensar, nosotros desarrollamos infraestructura vial para la movilidad de las personas a través de nuestras rutas a lo largo de todo Chile. La verdad que nosotros, nuestra estrategia es mucho más profunda que esa. De hecho, nosotros no tenemos una estrategia de sostenibilidad, sino que la sostenibilidad es nuestra estrategia. Ya en el 2017 definimos nuestro propósito de crear valor sostenible. Y en ese sentido, la intención es cómo lograr el equilibrio entre generar evidentemente recursos como valor accionista, pero a la vez generar un impacto positivo. Y en ese impacto positivo es donde nosotros nos estamos volcando en que nuestra infraestructura empatice de mejor manera con su entorno, con las comunidades también, que permita y facilite, por ejemplo, otros medios de transporte, la intermodalidad, etcétera, que a su vez sean de menores emisiones o bajas emisiones. Entonces, el desafío está, para resumirte y responderte concretamente, cómo articulamos todo esto entre todos los actores, porque evidentemente no podemos depender de solo uno, ni otro, ni de nosotros, sino que tiene que ser una articulación de muchos. Estamos viendo en una época de complejidad, donde se requieren soluciones que no son lineales, sino que se refiere a la articulación de todo el ecosistema. Uh-huh. Así que hace mucho sentido. Ahora, la ley, entiendo que decía que al 2030 se tenía que dejar de vender autos. No, Alexis, 2035. Primero, claro. Pero era inicialmente 2030 y se movió. Probablemente en algún país, pero en la Unión Europea, bueno, ya se definió el 2035, bueno, y en Chile también el 1 de enero del 2035. O sea, estamos literalmente a 10 años exactos, y a veces la gente me dice, bueno, pero falta mucho. Piensa, yo les digo, ¿se acuerdan del terremoto? El terremoto fue hace 14 y parece que todos nos acordamos de ayer. Entonces los tiempos pasan rápido, a lo mejor cuando uno es más viejo, pero... ¿Y cómo vamos para esa meta? Mira, estamos en una meseta de la electromovilidad a nivel mundial, ¿no es cierto? Pasaron muchas cosas, vino la pandemia, ¿no es cierto? Habían algunas guerras, entonces venía de repente subiendo muy rápidamente y no es ni siquiera que se estancó, sino que el crecimiento ha sido más lento. Algunas marcas, entiendo, no sé, BMW, Volvo, algunas han demorado, porque algunas habían dicho, por ejemplo, Volvo, que el 2025 iba a dejar de fabricar los autos a combustión. Entonces algunos los han demorado 2-3 años. Por ejemplo, yo estuve con la CEO mundial de Peugeot y ellos del 2030 probablemente van a ir al 2032, pero todos pensando en que tienen que cumplir las leyes. Al final las empresas no pueden esperar hasta los últimos 3 años para tomar las decisiones. Entonces estamos, a tu pregunta, bueno, siempre estamos medio atrasados, porque la realidad es que hoy día... en China debe ser alrededor del 50% de penetración, Europa alrededor del 20%, Estados Unidos como el 10% de penetración de los autos eléctricos, y en Chile estamos 1,6%. Entonces, claro, yo ahí haciéndolo más coloquial la respuesta, muchos amigos me dicen, pero ¿tú creís que va...? Le digo, o sea, no es que yo creo, o sea, la ley, mira, yo he hablado con muchos políticos de todos los gobiernos y uno me dijo, no voy a decir quién, pero me dijo, mira, nos agarramos a patán todo, pero esto es lo único que estamos de acuerdo, de que tenemos que descontaminar y tenemos que proteger el medio ambiente. Entonces, yo personalmente, yo soy convencido que va a pasar porque no es ni siquiera de que sea una ley, Alexis, sino que las fábricas van a dejar, valga la redundancia, van a dejar de fabricar los autos. Entonces, cuando tú tienes el 2035, dices, no, es que a lo mejor hay un gobierno del color que sea y diga, no, mire, vamos a mejorar la ley aquí en Chile de 3 años. Ya, pero probablemente van a haber autos de marcas secundarias, porque las marcas
de verdad las marcas grandes tienen todo programado. Bueno, la marca número 1 del mundo, imagínate hoy día Tesla, bueno, nunca fabricó autocombustión. BYD, que le sigue siempre de cerca, China, yo estuve con ellos, fabricaban autocombustión y un día, no sé, hace ya 5 o 6 años dejaron de fabricar autocombustión y hoy día son número 1, número 2 en el mundo, dependiendo cómo van con Tesla. Entonces hay mucha fuerza atrás de que, si me preguntas a mí, el 1 de enero del 2035, que te parezca increíble, acá en Chile se va a prohibir la venta de vehículos a combustión. Y ahí nos quedan 15 años para llegar al 2050, que es ser carbono neutral. Y 15 no es un número aleatorio. 15 es el número que un auto más o menos está en el parque, en el mercado. Todos a veces hemos tenido un auto más viejo, pero la realidad es que los autos después de 15 años... Entonces, ahí, bueno, más adelante quizás podamos hablar de lo que duran las baterías, esas cosas, pero el 2035 es un número pensando en que la única manera que lleguemos al 2050 neutral es que al 2035 dejemos de fabricar. O sea, dejemos de fabricar los autos, o sea, que se van a poder seguir usando. Bueno, Andrés ahí... está a cargo de las vías, ¿no es cierto? Y claro, no es que se va a prohibir, no, nadie puede ir de Angostura para allá en auto que no sea eléctrico, pero seguramente van a haber restricciones de que no. Estuve en la Fórmula E, me apasiona un poco el tema, así que tú dime si estoy hablando más de la cuenta, claro. Estuve en la Fórmula E en París con la alcaldesa Anne Hidalgo, y ella, una de las ideas que tiene el 2030 es que no puedan entrar los autos a combustión a la periferia, que tendría que ser como el Américo Vespucio de acá. Entonces, todas esas cosas van a pasar, o sea, claro, ya no es un tema de si nos gusta o no, es un hecho. Bueno, la razón por la cual estamos hablando, partimos desde el dolor social, tiene que ver con que nosotros desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que el mundo cambió, y cambió profundamente, un cambio de paradigma producto de 3 fenómenos que se acoplaron. Uno que impacta directamente con lo que estamos hablando, que es la crisis medioambiental. La segunda es la 4ª revolución industrial, todo el tema tecnológico. Y la tercera es un fenómeno del cual se habla poco, pero para nosotros es de los más importantes, que es la crisis de sentido. Esta crisis que tiene, esta crisis que se empieza a producir a partir de los años 60, cuando se caen los grandes relatos de la sociedad y la gente empieza a preguntarse, bueno, pero ¿para qué estoy haciendo las cosas? ¿Cuál es la razón de que voy a trabajar, que hago esto, que hago lo otro? Y eso ha generado problemas bien serios en todas las organizaciones. Y la forma de salir de esto, a nuestro juicio, tiene que ver con la conciencia empresarial, con generar un nuevo modelo de empresa, que el modelo de negocio sea construido sobre el propósito, es decir, que sean empresas que a medida que venden, por vender más, ayudan más al planeta y al medio ambiente y a la sociedad. Es decir, se da una situación muy particular, porque esto es primera vez probablemente en la historia de la humanidad que hacer el bien común es buen negocio. Ahí esto tiene que ver con un cambio que ocurrió también a nivel generacional, como los jóvenes se empoderaron producto de la tecnología, ¿cierto? Están instalando sus valores mientras son jóvenes, y eso está haciendo que para la empresa sea buen negocio el hacer el bien común. Y te quería preguntar, Andrés, ustedes partieron temprano, pues muchas empresas partieron después del estallido social, ese fue como el wake up call que dicen. Ustedes partieron antes con esta mirada, y incluso entiendo que ya son carbono neutral. ¿Podrías contar a dónde quieren llegar? Sí. Efectivamente, nosotros, como ya lo mencioné antes, el 2017 se definió nuestra estrategia, que es crear valor sostenible, y también se definió algo muy clave, que tú lo mencionabas, que es el propósito. Nuestro propósito es conexiones que inspiran. Es decir, nosotros no nos estamos definiendo como un negocio de infraestructura lineal que nos abocamos simplemente a construir una ruta para que vaya un vehículo a otro lado, sino que nosotros entendemos que somos parte de un ecosistema y que conectamos. Entonces el objetivo final es conectar. Ahora, ese conectar es conectar personas, conectar con el entorno, conectar con las comunidades, no solo conectar con aquellas personas que transitan. Eso por un lado. Por otro lado, en ese sentido, cuando tú tienes como estrategia la sostenibilidad,
evidentemente que las acciones las prioridades que tienes en tus acciones cambian de una forma importante. Es así como ya llevamos 5 años siendo carbono neutral, efectivamente. Tenemos ya 3 veces, hemos sido reconocidos por Huellas Chile con excelencia, que significa que no solo compensamos nuestra huellas, sino que tenemos acciones que van más allá. ¿Y por qué más allá? Porque, como tú preguntabas, Alexi, efectivamente nuestra aspiración es incluso no solo ser carbono neutral, sino que nosotros ya estamos trabajando para, ojalá en el 2050, ser net zero. ¿Puedes explicar la diferencia entre carbono neutral y net zero? Sin duda. Carbono neutral básicamente, primero, hay que identificar cuáles son tus emisiones. En nuestro caso, alcance 1 y alcance 2. En ISA Vías y todas sus concesiones en Chile es del orden de 32.000 toneladas equivalentes de CO2. Y siendo carbono neutral consiste en tener algunas acciones que tú puedes disminuir esa emisión, pero principalmente de forma más inmediata lo puedes hacer compensando. Las compensaciones, hay distintos mecanismos, uno de ellos son, por ejemplo, comprando bonos de carbono. El objetivo de ser net zero es dar el siguiente paso, y el siguiente paso es: no me basta con compensar, sino que tengo que reducir la emisión, o sea, tengo que cambiar la forma de hacer mi negocio. Incorporarlo en el modelo, en y toda la cadena. No solamente comprar un bono de carbono para compensar. Y es toda la cadena, o sea, desde la construcción de una ruta, como hacemos nosotros, hasta la operación final de esa ruta. En toda esa cadena, que la emisión sea ojalá cercana a cero. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Bueno, primero, la buena noticia es que no somos los únicos que estamos trabajando en esto. El Reino Unido ya definió su roadmap, su ruta para poder implementar esto, y hay iniciativas concretas desde la construcción de carreteras sostenibles hasta la operación. Nosotros lo que hicimos como primer paso es contratar a los mismos consultores del Reino Unido para poder desarrollar nuestra propia hoja de ruta, y estamos este año trabajando en aquello para poder identificar cuáles son esas acciones. Las acciones evidentemente más importantes son lo que tiene que ver con la construcción, donde se requiere asfalto, donde vemos que sí hay tecnología disponible que permitiría llegar a asfaltos modificados, a incorporación de otros elementos que manteniendo la capacidad estructural del pavimento puede ser una solución reduciendo las emisiones, como también la otra parte es cuando tú tienes que reparar una carretera, que tienes que sacar ese asfalto, cómo lograr ojalá recuperarlo. Nosotros ya tenemos experiencias, de hecho, desde hace unos 5 años que estamos trabajando con asfalto reciclado. Llevamos ya más de 90.000 toneladas de asfalto reutilizado. Ese asfalto que había que sacar, que sea botadero y que contaminaba de una forma enorme, hoy en día lo hemos logrado en un 100% reciclar, colocarlo ya sea en otros caminos, también en caminos necesarios en los entornos donde estamos nosotros, en las municipalidades, para poder incluso pavimentar caminos que no eran pavimentados con ese asfalto, cosa que en otro momento hubiese ido a un botadero. Eso, medidas como esas son factibles. Recordar, estamos hablando con Eliseo Salazar, director ejecutivo de Experiencia E y embajador de electromovilidad de SQM Litio, y Andrés Contreras, gerente general de ISA Vías. Eliseo, ¿mito o realidad? Huella carbono de los autos eléctricos. Mira, las dos cosas. En el fondo, la realidad es que sí. Fabricar un auto eléctrico, un electric vehicle, un EV, genera una huella de carbono más grande que fabricar un auto a combustión o un tradicional. Pero esa huella se compensa alrededor de, bueno, no es lineal porque depende de cuánto lo uses, pero aproximadamente en 1 año y medio, 1 año 3/4 de uso de ese auto. Al usar ese auto, obviamente no estás contaminando cero. Vas compensando, y eventualmente después de 1 año 3/4 ya llega, bueno, y de ahí el resto de la vida del auto es obviamente un win-win, círculo virtuoso. ¿Qué pasa con las baterías que dicen que poco reciclaje? ¿Y qué pasa con esas baterías al final de la vida útil del auto?
Mira, las baterías hoy día, las marcas están garantizándolas por 10 años. Un motor a combustión en general lo garantizan por 6, 8, bueno, probablemente algunos 10. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Primero, las baterías no se echan a perder. Cuando la gente dice, ay, ¿qué pasa si me echa a perder la batería? Bueno, primero, tienen garantía por 10 años. Hay poca información todavía, pero hay algunas marcas que tienen ya autos de 12, 14 años. Y lo único que pasa es que pierden, o sea, llegan al 80% de carga. Entonces, en ese momento, lo que se transforman en unidades de almacenadoras de energía. Entonces, o sea, también ese es un mito de que no, estas cuestiones van a ir a un botadero, van a estar ahí en los basurales. No, o sea, valen plata, porque son obviamente el elemento más caro del auto. Entonces, allí le contaba a algunos amigos, estuve en Vivatech, que es la feria tecnológica más grande del mundo, en París. Estaba hasta Elon Musk ahí exponiendo. Y había 12, 15 empresas españolas, italianas, francesas de almacenadoras de energía donde ellos en el fondo como que compraban baterías usadas para hacer sus almacenadoras de energía y entregarlo. Ahí los términos exactamente técnicos no lo sé. Entonces, ¿qué te quiero decir? No es un mito de que van a haber baterías botadas por la calle, porque es un commodity no es un commodity en sí, ¿no es cierto? Okay, no es un mineral, pero es algo muy relevante como para botarlo a la basura. Va a servir por muchos años después. Ahora, ¿qué pasa con el desarrollo de la infraestructura para poder ocupar estos autos eléctricos? Porque uno escucha y hay quienes por ahora dicen para ocuparlo como segundo auto en zonas de ciudad. ¿Cómo se visualiza ese desarrollo en el tiempo? Bueno, pensando que al 2035 se van a dejar de vender autos de combustión, ¿no? Sí, no, en primer lugar comparto 100% lo que explicaba antes Eliseo respecto de que esto va a llegar y está sucediendo. O sea, sin más, una semana me tocó estar en Europa en una ciudad que tenía un anillo como el equivalente a Milán. La ciudad de Milán. Tiene un anillo equivalente al Américo Vespucio, y para entrar a ese anillo tú primero tienes que registrarte y según el tipo de vehículo, las emisiones que tiene, te permite entrar o no entrar. Tienes que pagar como un peaje, son 7,5 euros el día, siempre y cuando cumplas. Afortunadamente yo tenía un auto arrendado que era híbrido, y como era híbrido, me permitía entrar, lo cual es bastante más cómodo porque la ciudad de Milán es bastante grande y estamos hablando de una zona, no estamos hablando del downtown, estamos hablando de una zona relevante. Entonces, ¿a qué voy con ese ejemplo? Es que esas cosas están sucediendo y en Chile tienen que suceder y van a suceder. O sea, hacia allá nos estamos moviendo. Entonces el tema es cómo nosotros, junto con la regulación, nos adaptamos rápidamente para facilitar esto, porque de que va a llegar, de que se va a tener que electrificar la infraestructura vial, se tiene que hacer. De que Andrés, en suponte ni sabías, así como en las estaciones no estaciones, sino que en las zonas de descanso, ¿está pensado y sabías instalar cargadores? Que no necesariamente que haya comida, sino que haya cargadores en esa zona. No, sí, efectivamente nosotros ya tenemos 5 cargadores a lo largo de, por ejemplo, saliendo desde Santiago por ruta del Maipo, que es la primera concesión que tenemos hacia el sur, ya tenemos a lo largo de esa ruta 5 cargadores. Efectivamente ya llevan algunos años, el objetivo ahora es cómo lograr dar más difusión y además que sean unos cargadores más rápidos de lo que hay hoy, porque la tecnología ya está disponible y también los vehículos lo requieren. Entonces, eso está sucediendo y lo que tenemos que hacer ahora es hacerlo, insisto, no solo, sino que entre varios, incluido la regulación, cómo hacemos para que esto se materialice y podamos cumplir los objetivos que necesitamos, no solo en la industria o no solo como país, sino que la verdad como planeta. Exacto, claro. Bueno, ahí ahondando un poquito, Alexi, en una de las cosas que siempre me preguntan, bueno, ¿cuánto se demora en cargar? Eso, bueno, es relativo porque depende. Por ejemplo, tú le puedes cargar el auto en 220 en tu casa, o sea, directamente al enchufe, pero carga a 2 kilowatts por hora. Por ejemplo, yo tengo un Peugeot 2008 que tiene 50 kilowatts, yo le digo de estanque de benzina. El estanque, o sea, lo que hace la batería, para graficarlo con palabras antiguas, el estanque hace 50 kilowatts. Entonces, si tú le pones a 2 kilowatts por hora, bueno, obviamente son 25 horas, es un día. Ahora, nunca estás en cero, entonces en la noche te podría servir como para recargar. Pero la mayoría de las marcas hoy día te están entregando un cargador domiciliario que es a 7 kilowatts.
A 7 kilowatts ya tienes 7 por 7,49, en 7 horas yo de hecho eso es lo que yo uso. Nunca llego en cero porque tengo 322 kilómetros, en el día ando 250, entonces llego con ciento y tanto. Y en 5 o 6 horas, además el tiempo que dormiste, estás cargado al día siguiente completo. Después en las estaciones de servicio, por ejemplo en las Copec Voltec, hay de 50 kilowatts. Por lo tanto sería, si estuviera ahí en cero, sería 1 hora. Si el estanque tiene 50 kilowatts. Acaban de presentar, ahora cuando veníamos en camino después de la inauguración, presentaron en LX, presentó uno de 300 kilowatts. Entonces imagínate, en 300 kilowatts es un sexto de hora. O sea, un sexto de hora al fondo son 10 minutos. En 10 minutos y de nuevo nunca estás en cero. Entonces, todo eso, la pregunta cuando dice cuánto se demora en cargar, bueno, depende de cuánto le estás inyectando de carga. Pero yo te diría que lo más cómodo es que sea el celular, que uno lo carga todas las noches en su casa. Y lo que ahí tienes absolutamente la razón, y ahí Andrés, ese es el mundo de Andrés, la industria, en las vías todavía estamos al debe de tener un poco de cuello de botella ahí. Claro, de infraestructura. ¿Y el cambio en términos del costo de la inversión? Claro, mira, el costo hoy día te diría que varía de marca a marca, pero al menos es un 50% más. Yo te voy a decir, por ejemplo, una Peugeot 2008, como tiene mucha gente que debe costar 24, 25 en condiciones de combustión, esta vale 39. Entonces estás hablando de un 50% más. Ahora, eso yo en mi casa tengo un remarcador, porque vivo en un edificio, entonces, y pagamos al mes 32, 34 mil pesos. Y me costaría probablemente, no sé, 250, 300 mil pesos al mes. Entonces, lo vas recuperando. Claro, el tema es que necesitas la capacidad de financiamiento de una inversión inicial. Un poco como la huella de carbono. O sea, necesitas la huella de carbono la vais compensando, tal como vais compensando el menor gasto de energía. Se nos acabó el tiempo. Estuvo entretenido. Sí. Pero para antes de cerrar, Eliseo, tuvo una invitación para que tengan a ver, y a ti te va a pedir también algo, Andrés, a continuación. Ya, perfecto. Bueno, experiencia es todo un poco lo que estamos hablando, pero entretenido, porque pueden subirse a los autos, manejarlos, ver scooter, bicicleta eléctrica, espacio Resco, hasta el domingo 10 de noviembre, hasta las 8 de la noche. Si nos escuchan el sábado, bueno, vamos a estar con Teletón también aquí, así que los invitamos a Experiencia Espacio Resco. Andrés, y un cierre y una invitación tuya a líderes empresariales, ¿qué les dirías tú para que avancen en el desafío país que tenemos? Sí, no, como ya he sido repetitivo, esto es algo que es inevitable, pero que tenemos que enfrentar entre todos. Y parte también por casa, o sea, parte dentro de lo posible de tomar las medidas en la casa de lo que está a nuestro alcance y definitivamente como compañías invitarlas a todos a ser conscientes de un futuro sostenible. Andrés, Eliseo, muchas gracias por haber estado en este capítulo del Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando sobre otro dolor social y cómo la empresa haciendo negocio contribuye. Hasta la próxima. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.